Hebreos capítulo 10. El Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, el versículo 1 adelante. Hebreos capítulo 10, el versículo 1 adelante. Voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando y en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados y mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hasta el versículo 20. Buenos días, hermanos, hermanas. Y estoy muy agradecido de estar juntos con los hermanos. Cada día Dios nos permite el testimonio. En esta semana nosotros estuvimos en Cajamarca. Yo creo que muchos hermanos conocen, pero otros hermanos también no conocen, ¿cierto? Y gracias a Dios por la iglesia también yo pude conocer. Es una ciudad también muy importante en Perú, también en la historia. También en el Evangelio Dios también está abriendo las puertas grandes. Y durante esta semana con los hermanos, con los ministros, nosotros tuvimos esa campaña. Y primero con diapositivo quisiera mostrarle un momento con ustedes. Luego también vamos a continuar. Estamos muy agradecidos por la iglesia. Nosotros podemos avanzar. Y la palabra de Dios, y por favor ponga este diapositivo, y nosotros también esta vez podemos caminar juntos, ¿cierto? Desde un mirador, ¿sí? Nosotros miramos, un video tiene, video, ¿sí? Breve,
y para que los hermanos que vean, ¿cierto? Eso no es toda la parte, solamente de una parte de un mirador, y también para compartir con los hermanos. Y gracias a Dios, desde años, y Dios está formando una iglesia. Dios nos permite también enviar un siervo también. Si puede poner el video, entonces para también comenzar la iglesia, no tengo la duda, también nuestra familia, padres, también va a escuchar el evangelio. Ya por favor que ponga. A través del evangelio, y nosotros podemos anunciar más. El diapositivo. Y gracias a Dios y los ministros y también los hermanos también prepararon un salón. Nosotros podíamos compartir juntos. Esta vez los hermanos de Pacasmayo, también Piura, Chiclayo, Trujillos, y estábamos juntos. Cada día nosotros estamos viendo cómo Dios está abriendo nuestro corazón para trabajar, servir juntos. Y por medio del evangelio estamos aprendiendo. Todavía no hay ministro, todavía no hay nuestra iglesia, pero es importante, podemos compartir juntos. Y estoy muy agradecido por la iglesia y cómo también nosotros podemos crecer, trabajar juntos, y para nosotros también es una bendición muy grande. Los hermanos de Cajamarca, hay más, pero solamente ellos esta vez también vinieron. O siempre antes de comenzar y la obra de Dios tiene pensamiento, yo creo que es muy difícil. Muchas veces ese pensamiento nos absorbía, pero cuando nosotros rechazamos y recordamos una vez más la promesa de Dios, ¿cierto? No temas, yo te ayudo con esa promesa. Cuando nosotros ya salimos, siempre nosotros vimos la mano de Dios. Dios había preparado local, había preparado los hermanos, hermanas, y estaban bien y preparados a escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros compartimos en la hora piadosa en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, el versículo 9 y 10. Hechos capítulo 18, 9 y 10. Hechos capítulo 18, el versículo 9 y 10. Y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No solamente ciudad Corinto, aquí también en Perú, donde vive ustedes también. Nuestro Señor también menciona: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Para ver la obra de Dios que necesita, no temas, sino habla y no calles. Anunciemos el evangelio. Nosotros vimos en esta semana, aparentemente no teníamos muchas cosas,
Pero cuando nosotros fuimos y Dios nos ayudó también a alquilar, los hermanos que vinieron, y también hay una hermana Paula, nos donó un cerdo grande. De día de noche nosotros consumimos cerdo, Dios. Ay, Pastor Lorenzo, ¿cómo hablaba, Pastor? Chicharrón de aquí diferente. Qué lástima, no podía compartir junto con usted también. Y gracias a Dios también, Dios nos enviaba varios invitados a explicar el Evangelio. Y una persona así, cuando pasaba por la calle, recibió un volante, él entró. Y él escuchaba aquella noche y al día siguiente él también participó. Y yo le pregunté, ¿y anoche, hoy en la mañana, qué escuchó, qué entendió? ¿Usted vino primera vez? Sí, yo estaba pasando, me entregó un volante, yo escuché, pero me di cuenta. Antes yo pensaba, yo tenía que pedir perdón cada rato para limpiar mis pecados. Pero cuando yo escuchaba la predicación, me di cuenta, en Antiguo Testamento había tabernáculo, pero Nuevo Testamento, por el sacrificio de Cristo, Dios limpió todos mis pecados. Me di cuenta, soy justificado. Oigan, anoche, hoy en la mañana él escuchó luego y él me testificaba, soy justificado. Por la sangre de Cristo llevó todos mis pecados. Ay, cuando así él me testificaba, me llamaba mucha atención porque tiene el oído escuchar. Hermanos, cuando usted camine a través de su pensamiento, ya viene, tú no puedes, tú eres fracasado, Dios no te va a ayudar. La vida de creencia, negar y desechar este pensamiento. Negar y desechar este pensamiento, establecer la promesa de Dios. Y luego, ¿qué necesitan? Caminar. Cuando usted camine, va a encontrar la preparación de Dios para la vida de nosotros. Por eso nosotros estamos muy agradecidos durante esta semana. Nosotros vimos la gracia de Dios. Hoy nosotros leímos Hebreos capítulo 10. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros? La Biblia tiene el tema principal, la justicia de Dios, la santidad de Dios, luego el punto de vista de Dios hacia nosotros. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, no por la fe, según su conciencia humana. Mientras usted escucha la palabra de Dios, conciencia humana, cuando escucha la palabra de Dios, ya se levanta la moralidad. Yo tengo que ser así. Yo tengo que cumplir esto. En vez de levantar la fe, ¿qué cosa levanta en su corazón? Su moralidad. Yo no debo fumar. Yo no tengo que tomar la bebida. Yo debo hacer así. Cada vez así estaba levantando. La palabra de Dios nos explica cómo el humano puede reconciliar con Dios. Eso es el tema principal. Adentro de la Biblia hay muchísimos temas, pero el tema principal, el hombre, cómo puede reconciliar con Dios. ¿Por qué? La Biblia nos explica de dónde viene la felicidad. La felicidad no depende de material. Sí, el material es importante, pero nosotros tenemos que recordar, no depende de material. Tal vez algunas personas están pensando, no estoy feliz porque yo tengo estas situaciones. Hermanos,
un día desaparece esta situación, ¿ya usted va a estar feliz? No por eso. La felicidad, cuando usted se conecta con Dios, Dios nos regala. Cuando reconcilia con Dios, luego tiene la comunión con Él nos da esas felicidades. Por eso la palabra de Dios primero nos habla cómo usted puede lograr la justicia de Dios, no por mi esfuerzo. La palabra de Dios nos explica, Romanos capítulo 19. Romanos capítulo 19. Primero, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19. 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y en Él, porque no hay diferencia. Hermanos y hermanas, cuando nosotros miramos alguna película, algún libro, alguna novela, hay temas. Hay tema principal, ¿cierto? Y cómo usted captura este tema, ya usted puede profundizar. Esta película tiene un mensaje, ya puede captar bien. Y la Biblia mucho más. El tema principal de la Biblia, su justicia de Dios en nosotros. No es para ser rico. No es para vivir bien. El tema principal de la Biblia, tú tienes la justicia de Dios en tu corazón, esto es. Y la justicia de Dios, ¿cómo puede lograr? Por su esfuerzo no se puede lograr. Hay dos formas. Uno es, si usted cumple toda la ley, puede lograr la justicia de Dios. Pero 613 artículos, nadie puede cumplir, porque hay una condición. Tiene que cumplir todos para siempre, sin falla. Tú puedes lograr la justicia de Dios. ¿Eso qué significa? Ya el humano nadie puede cumplir en eso. Segundo, ya usted no puede lograr la justicia de Dios según su esfuerzo. Ya usted puede creer en Él. En Cristo Jesús hay justicia de Dios. Lamentablemente, nosotros no entendemos el valor de la justicia. Un día, y un tío mío me llamó. Daniel, ¿cómo está? Bien, tío. Y en Perú producen mucho oro y plata. Sí. ¿Por qué no compra oro en Perú? Yo te envío la plata. Yo creo que allá producen mucho, creo que el valor más barato que aquí en Corea, porque no me va a traer. Yo le dije, tío, el valor del oro es un precio internacional, eso no es un pescado. Yo le recomiendo, mejor compre allá, porque si yo lo compro, yo lo llevo, aduana, todo me va a quitar. Porque la gente busca el valor y diamante, porque es muy escaso, ¿cierto? Eso no es piedra, muy escaso, por eso tiene mucho valor. Y la justicia de Dios, mucho más. Pero lamentablemente nosotros no tenemos la sensibilidad, el valor de la justicia.
Mientras escuchamos la palabra de Dios, imagínense, cuando usted escuchó el Evangelio, tampoco no tenía esa sensibilidad, pero continuamente, y está escuchando, luego está congregándose en la iglesia y va a tener la sensibilidad. No sabía el valor del Evangelio, el valor de la justicia de Dios tan grande en mi vida. Así es. Por eso Dios quiere entregarnos primero la justicia de Dios. En nuestra iglesia, cualquiera persona llegue aquí, nosotros le ofrecimos, usted tiene la justicia de Dios en su corazón. ¿Por qué? No tengo la justicia de Dios, yo no puedo conectar con Dios. Si no estoy conectado con Dios, ¿cómo yo puedo experimentar el poder de Dios en nuestra vida? La Biblia es un libro diferente, porque nos explica la justicia de Dios, la santidad de Dios. Cuando nosotros aquí acabamos de leer Romanos capítulo 3, el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función del pecado, ¿qué es? Reconocer qué es el pecado. Normalmente, cuando la gente califica a sí mismo, ¿cómo califica? Yo soy buena gente, así la gente piensa, ¿no? Yo soy buena gente. Aún no habla así. Yo soy mejor que mi marido. ¿Cuántos años estoy aguantando? Soy buena persona. Muy pocas personas, de verdad, soy malvado. Nada bueno en mí. Muy poca persona que se reconoce. Cuando yo era niño, yo iba a la casa de mi abuelo. Ya supongamos hace 50 años. Cuando yo iba a la casa de mi abuelo, hace 50 años, mi abuelo estaba mirando bolsa de valores, estaba mirando. El trabajo de mi abuelo, compraba el terreno, trabajaba con los funcionarios de la municipalidad. Y entonces, cada municipalidad tiene el mapa de desarrollo, ciudades. Claro que sí. Los funcionarios saben dónde va la ciudad, dónde va a crecer. Todo tiene plan, no es así por la casualidad. Ciudad no se puede desarrollar, todo está planeado. Mi abuelo compraba informaciones. Luego llegando, quiero comprar de aquí hasta aquí. Así compraba. Era mejor dicho, como un desierto. Luego, después de 5 o 10 años, comenzó a llenar. Después de vender y compraba. Pero el problema, mi abuelo compraba solito. Nunca le compartía las informaciones. Tampoco mi abuela, menos. Él andaba solo. No voy a compartir con nadie, así andaba solo. Compraba edificios, tenía su ahorro, tampoco nadie sabía. Yo tengo 5 tíos, se graduaron buenas universidades, estudiaban buenas carreras. Cuando ocurría problema, cuando mi abuelo de repente falleció, dejó herencias grandes, pero nadie sabía qué compraba. Mis tíos lloraban, sufrían, no por la muerte de mi abuelo, por la herencia, lloraban. ¿Dónde está? Imagínense, su padre murió, pero no lloraba por él, lloraba por la herencia. Entre ellos maldecían. Entre ellos golpeaban.
Entre ellos demandaban legalmente. Yo vi las bestias. Cómo el humano se convierte como así las bestias. Peor, aunque tigre entre hermanos no muerden, no matan, pero el humano sí. Entre hermanos de la sangre, maldecían, golpeaban, mataban, denunciaban. No solamente hermanos, sus hijos, todos se convertían. Y cuando yo miraba, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Yo pensaba mucho, ay, mi abuelo, hubiese compartido, hubiese mostrado, no habría llegado a esas situaciones. Esta mañana, y los hermanos jóvenes deben agradecer a sus padres. Gracias, papá, tú no tienes nada, te amo. Un abrazo. Ay, algunos hermanos se ríen, de verdad. Gracias, mamá, tú eres pobre, te amo así. Y también otra sabiduría es, los ya mayores tienen que buscar, ¿cierto? Un abogado, un día cuando ya no respiro más en este mundo, ya todo de ustedes. Pero voy a partir. Esa parte para el evangelio, otra parte para hijo así. Luego, hijo menor, tú no me haces caso, ya poquito, aquí te doy. Pero depende de tu actitud, puedes subir y bajar tu actitud, así, para que hace caso con usted también. Alguna persona, ¿cómo piensa? Ay, yo soy buena. Ay, todavía usted no ha entrado en la guerra de la herencia. Cuando entra, ya no hay hermanos, menos sobrinos, ya no hay nadie. Solo existe yo, nada más, yo. Wow, es un mundo terrible, es un ambiente pesadísimo. Por eso una persona claramente, no me esperan. Cuando yo parto de este mundo, todas mis cosas para el evangelio. Mamá, tranquila, así ya. ¿Para qué? Entre hermanos vivan bien. ¿Para qué no esperan? Ay, sí, así está bien, adelante. Algunas personas piensan, wow, yo soy muy preparada, buena gente. Pero la palabra de Dios, tú no conoces. ¿Quién eres tú? Eso es la ley. A través de la ley le muestra quién soy yo. Nada bueno en mí. La ley como un espejo. A través de mi ego nunca puedo cumplir la ley. Hermanos, aquí por eso el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. 21, pero ahora, aparte de la ley, ¿por qué? Adentro de la ley no se encuentra la respuesta, pero la ley le habla, los profetas menciona. El versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque en aquel momento los judíos llegaban. En la iglesia de Roma había roces. Judío, griego, judío de Israel. Entre ellos también chocaban. Por eso aquí está escrito, no hay diferencia. Realmente, por medio de la fe en Jesucristo, puede lograr la justicia de Dios. ¿Cómo puede lograr la justicia de Dios? Que ustedes escuchan la obra de Cristo. Hoy en la mañana, después de terminar la predicación, yo voy a ir a aula del Evangelio para explicar usted cómo puede lograr la justicia de Dios.
nuestra iglesia no vamos a ofrecer, no vamos a mostrar muchas cosas, pero podemos también compartir con ustedes cómo puede lograr la justicia de Dios. Porque mientras usted tiene el pecado en su corazón, no se puede llegar al reino de los cielos. En esta mañana podría pensar, realmente yo tengo la justicia de Dios, yo tengo el pecado en mi corazón. Ya, ahora vamos a volver a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se ofrecen, que se acercan, La palabra de Dios nos menciona a través de la ley. En el Antiguo Testamento, cuando el humano pecaba, tenía que ofrecer su ofrenda. Pero en esa manera no podía limpiar nuestros pecados. Hermanos, nosotros tenemos que comprender una cosa. Cuando creó el humano, su condición era limpio. El humano fue creado por Dios, su condición era limpio, pero cuando recibió su pensamiento de desconfianza, se apartó de Dios, comió el fruto del conocimiento bien y del mal, su condición, ¿cómo se convirtió? Su condición se convirtió inmundo. Nosotros llamamos pecador. La condición muy importante. En Perú, un extranjero quiere vivir aquí, primero tiene que solucionar su carne extranjería. Porque si no tiene esta carne extranjería, muy difícil vivir. Primero, muy difícil. No se puede abrir ni cuenta, ni siquiera puede alquilar la casa. ¿Por qué? Exige. Y tener el negocio, menos. Primero la gente tiene que preocupar. Y luego, ya no renueva el tiempo, tiene que pagar la multa cada día, 44 soles. Imagínense. Hay una gran diferencia, DNI y luego también carne extranjera. Sí, pero tiene valor, porque no tiene un extranjero, puede salir en este momento mucho más valioso. Para ingresar a Perú, primero pregunta, ¿usted es residente? ¿Cuál es el propósito? Y para pasar por la migración, mucho más. Y la justicia de Dios, mucho más. Por eso, una persona a través del sacrificio de Cristo, ya la gente puede lograr esa justicia de Dios. Pero en Antiguo Testamento, por el sacrificio de la ofrenda, solamente podía cambiar su identidad. Era inmundo. A través del sacrificio puede lograr limpio. Eso es el límite. Por eso aquí acabamos de leer el versículo 1. Dice, por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Solamente por medio de en eso temporal, el versículo 2 y 3 y 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan y este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados.
una vez al año. El pueblo de Israel hacían el día de expiación para limpiar todo su pecado anual. Ahora aquí en el Nuevo Testamento, en esa manera no puede quitar todos sus pecados, porque eso era una sombra que iba a venir en el futuro, en Antiguo Testamento. Y para los judíos, muy importante el día de expiación. Cuando el día de expiación, hoy en día, ¿cierto? Todavía en Israel, el día de expiaciones, ya no hay bus, ningún transporte, no sale ningún programa de televisión ni radio. Si la gente quiere mover, con bicicleta puede mover. Pero así, nivel nacional, todo está parado. Para que la gente que puede ver su alma cómo está delante de Dios. Y hace miles de años, ellos practicaban cómo está tu alma, tu condición. Aquí menciona. El versículo 5 dice, por lo cual, y entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hermanos, a través de sacrificio de Antiguo Testamento, tiene la función. A través del pecado el humano se hizo inmundo. Pero si usted sacrifica por una ofrenda, puede llegar hasta ¿dónde? Limpio. Hasta este nivel puede llegar. Usted por el sacrificio puede ser limpio, pero no puede ser santos. Aquí está. Por eso, a través del sacrificio de Cristo, Dios quiere que usted también logren esa justicia de Dios, esa santidad de Dios. Ahora, aquí el versículo ya 6. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora aquí, el versículo 7. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, ¿qué piensa? ¿Qué sería la voluntad de Dios? Y nosotros, ¿cómo pensamos? La voluntad de Dios, cumplir toda la ley. Así nosotros pensamos. La voluntad de Dios, vivir, cumplir toda la palabra. La Biblia nos explica diferente. San Juan capítulo 6, el versículo 40. San Juan capítulo 6, el versículo 40. Y vamos a pensar la voluntad de Dios. San Juan capítulo 6, el versículo 40. Vamos a leer juntos, ¿sí? Ya, San Juan 6, el versículo 40. 1, 2. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, la voluntad del que me ha enviado, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Cree en Él, tenga vida eterna. La voluntad de Dios no es, yo tengo que cumplir toda la ley, yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Usted puede cumplir en eso? ¿Usted ama a su esposa como a sí mismo? Levante su mano entre varones. Sí, yo amo a mí mismo como a mi cuerpo. ¿Sí? Entre hermanas. Pastor, yo amo a mi esposo como a mi cuerpo, a mí mismo. Levante su mano. Hermana Francia. Hermano Luis Garo. Así es. Nadie. ¿Qué le parece si usted tiene hambre? Primero le ofrece a su esposa, primero a su boca, primero a mi boca, ¿no? Mi esposa me critica, ay, egoísta.
nosotros tenemos un concepto, la voluntad de Dios, cumplir toda la ley. Eso no es la voluntad de Dios. Si eso fuera la voluntad de Dios, toda la humanidad, ¿dónde va? Ir al infierno. Porque no se puede cumplir la voluntad de Dios, que es creer en Él. A través de Cristo tenga la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Por eso aquí vamos a volver a Hebreos capítulo 10, el versículo 7. Y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Todo lo creyente que tenga la vida eterna, como en el rollo del libro Antiguo Testamento está escrito de mí. En aquel momento no había Nuevo Testamento. A través de Antiguo Testamento todo está escrito. El versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni le agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hermano, tal vez nosotros cuando leemos Hebreos, ay pastor, no entiendo muy bien. Pero cuando usted escucha 2, 3, 4 veces, ya va a llegar la importancia. Hebreos es una carta muy importante. Aquí menciona la santidad. Romanos menciona la justicia de Dios. Pero aquí menciona la santidad. Nosotros tenemos un prejuicio. Ay, para ser santo yo tengo que ayunar 40 días. No es eso. Santidad significa llamado de Dios, separado por la voluntad de Dios. Su vida está separada de maldad, de la corriente del mundo. Su vida para la gloria de Dios. Eso significa santificación. Santidad, santificación no es usted se convierte como un ángel. Un día una hermana me buscaba, pastor, hace 25 años yo era una angelita, pero mientras estaba viviendo con mi marido, me convertí en una diabla. Yo le decía, hermana, un ángel, una angelita, ¿cómo va a convertir diabla? Así no es. Dios nos explica la santificación, que es separado de la maldad. Dios le llamó su vida para la gloria de Dios. Esto es la santificación. Ya usted tiene esa santificación. Por eso nosotros somos santificados. Amén. Santificados. Pero muchos hermanos es engañado por Satanás. Ay, yo debo hacer algo. No, ya usted tiene, porque usted creyó en la obra de Cristo. Usted ya tiene. Y este perdón del pecado, la justicia de Dios. Ahora Dios que dice, tú eres santificado. Ahora Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Vamos a leer juntos. Hebreos 10, el versículo 10. Ya. 1, 2. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. Santificado significa Dios lo compró por su sangre. Dios lo separó de la maldad. Dios lo preparó por medio de su vida para la gloria de Dios. Eso es santificado. Por eso cuando una persona ya entiende qué significa la santificación, mi vida está separada para la gloria de Dios, no para mi vida. Y por eso aquí el versículo 12, 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
sea sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14, vamos a leer junto 14, 1, 2. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya, yo creo en la sangre de Cristo. ¿Puede levantar su mano? Ya, nosotros creemos. Nosotros, si creemos en eso, la Biblia que dice, usted es justificado. Si usted es justificado, la Biblia que dice, usted es santificado. Amén. Eso no es mi opinión. La Biblia aquí menciona, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Un día una hermana me comentó, pastor, yo creo que no hay esperanza en mi hogar. Hermana, en la Biblia, ¿dónde está escrito en su hogar no hay esperanza? ¿Dónde está? La Biblia no sale. Entonces, yo creo que mi marido no escucha la palabra. Su marido está escuchando. Tenga fe en Dios, hermano. No, él es muy terco, gordo, feo. Hermana, no diga en eso. Su marido está escuchando la palabra. Otro día, después de pasar el tiempo, ella llegó a mi oficina. Mi marido está escuchando la palabra. Ay, por eso yo le dije, ¿cómo está escuchando? Ay, pastor, cada mañana, la hora piadosa, yo pongo poco alto volumen. Mi marido normalmente duerme tranquilo hasta 6:15, luego se levanta, arregla, va al trabajo. Pero un día mi marido me comentaba, ay, mi amor, creo que Pastor Daniel, buen pastor. Uy, ¿cómo sabía? Oye, aquel mañana yo escuché así, porque Pastor Daniel en la hora piadosa está predicando, hermanas, atienden bien tu marido. ¿Oyó la predicación del pastor? Y aquel día ella estaba segura. Mi marido está escuchando la palabra. Entonces tú estás escuchando. Ay, claro. Yo cada mañana estoy escuchando. Solamente no me levantaba, pero estoy escuchando. De verdad. Tal vez nosotros pensamos que, ay, mi hijo no está escuchando. Escuchan. Ellos no expresan, escuchan. Nosotros tenemos que también creer la palabra de Dios como trabaja. Un día yo les comenté, una hermana se congregaba y el marido era terrible, maltrataba a su esposa, le molestaba. Un día él llamó a su esposa. ¿Tú vas a ir a la iglesia o no? Sí. Pero si tú vas a la iglesia, tú vas a ver una situación terrible. Ya aquí hay una botella de veneno para matar ratón. Ahora, ¿tú prefieres, va a la iglesia o yo voy a tomar ese veneno de ratón? Si usted escuchara en eso, ¿qué haría? ¿Qué haría ustedes? Ahora sí, ahora está hablando a usted, está hablando. Ahora sí, tú vas a la iglesia o ya tú no vas a la iglesia. Si tú vas a la iglesia, voy a tomar ese veneno de ratón enfrente. Y esa hermana, voy a la iglesia. ¿Cómo? Y él abrió y echaba ese veneno y ella pensaba no iba a tomar. Él tomaba. Inmediatamente ella llamó a sus hijos. Venga, tu papá tomaste ese veneno. ¿Cómo? Llamaba 911. Llegó, lo llevó todo, limpiaba su estómago. Cuando él se levantó, ¿no? En el hospital. Estoy en el cielo, estoy en el infierno. ¿Dónde?
Después, así era terrible, pero después de pasar el tiempo, él tenía dificultad de su salud. Él era una persona muy fuerte, era profesional, pero un día llegó el cáncer a través de la enfermedad y él reconoció: Dios mío, yo soy nada. Él llegó también a la iglesia, corazón quebrantado, y él escuchó el evangelio por medio de esas condiciones. ¿Cómo logró la justicia de Dios, la salvación? Luego, mientras escuchando la palabra de Dios, recibía la esperanza. Dios me sana, yo puedo levantar. Con esa esperanza comenzó a recuperar su vida. Ahora, como un diácono de la iglesia, ¿cómo está sirviendo? Hermanos, Hebreos nos menciona el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Muchas veces nosotros miramos nosotros mismos. No, yo debo hacer esto y otro. No, por la sangre de Cristo usted se hizo santificado. Amén, se hizo. Ahora vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación y al considerar vuestras buenas obras. Ahora, la santificación por medio del sacrificio de Cristo. Antiguo Testamento, por el sacrificio de las ofrendas, solamente podía cambiar nuestra identidad. Era inmundo, era limpio. Eso era el límite Antiguo Testamento. Pero en Nuevo Testamento, por el sacrificio de Cristo, no solamente usted se quedó limpio, al contrario, usted es santificado. Muy importante. Usted es santificado, no por usted, por la sangre de Cristo. Algunos hermanos quieren cambiar su actitud. No es. En vez de quiere cambiar su actitud, usted tiene que creer: soy santificado. Amén. Usted es santificado, no por su obra, por el poder de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo también Dios hizo perfecto su vida en los ojos de Dios. Muchos cristianos recibieron la salvación por la fe, luego vive otra vez bajo de su obra. Por eso cada vez desde su labio condena. Cuando se encuentra algún defecto, debilidad de nuestro hijo, condenan. ¿Cómo Dios va a bendecir? Tú actúas así, tú vas a ir al infierno. Y entonces el hijo que dice: mamá, tu Dios siempre manda al infierno, porque tu Dios no puede mandarme al reino de los cielos, porque tú eres igual que tu papá, por eso va.
Dios. Entonces, el Hijo, ¿cómo va a tener la esperanza? Nosotros, ¿cierto? Cuando miramos a la gente, siempre sus actitudes, sus comportamientos. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que le da la gana, no estoy hablando en eso. Tiene fe en Dios. Cuando se encuentra defecto, debilidad, aunque maldades, su esperanza va a vencer. Tú eres santificado, tú eres justificado. La esperanza de Dios, Dios va a cambiar tu vida. Claro que sí, claro. Hermanos, vamos a volver aquí. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 16. Hebreos capítulo 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones. La palabra de Dios nos habla cuando usted recibió el perdón del pecado. Ahora el Espíritu de Dios escribió su promesa. Su promesa escribió en nosotros. Hermanos, Hebreos capítulo 10, el versículo 38. Hebreos capítulo 10, el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted tiene que recordar, cuando usted recibió la salvación, el Espíritu de Dios escribió en la tabla de sus corazones, que dice, tú no puedes retroceder. Tiene que creer. No retrocedan. Aunque usted, este momento, usted tiene muchos defectos, muchas debilidades, pero Dios nunca abandona a usted. Amén. Nunca abandona. Eso tiene que creer. Si usted suelta esa promesa de Dios, no va a tener la fuerza. Dios nunca abandona. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 5. Trece, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Este hombre quién es? Mí mismo. Sí mismo todos los días le dice, tú no puedes, tú no sirves. No crea en eso. Porque el Señor es su ayudador. Amén. Su ayudador. ¿Qué tipo de problema usted tiene? Él es su ayudador. Apoye en Él. Si usted busca a Él, Él nunca va a abandonar. Pero el problema, nosotros no creemos en Él. Él está dispuesto a ayudar. No esperamos. Tenga la paciencia. Dios le va a responder. Él nunca va a desamparar ni dejar a nuestra vida. Amén. Si usted cree en eso, levante su mano. Yo creo. Él nunca me desampara. Él nunca me deja. Amén. Tiene que creer. En vez de entender cosas grandes, tiene que creer. Cuando usted recibió el perdón del pecado, el Espíritu de Dios escribió su promesa en la tabla de sus corazones. Así Dios trabaja. Y para terminar, Hebreos capítulo 10, el versículo
17. El versículo 10, el versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo para siempre. Llevó todas sus condenaciones, ya cambió su identidad. Usted no es pecador, usted es justificado, santificado, y luego Dios que dice, créame, yo te entregué esa promesa, yo voy a trabajar en tu vida. Luego el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por medio del sacrificio de Cristo se abrió el velo del lugar santísimo del templo de Dios. ¿Qué significa? Ahora, como aquí menciona, Él nos abrió a través del velo como un camino nuevo y vivo. Hermanos, y este camino nuevo y vivo para todos en esta mañana, a través de la sangre de Cristo. Cuando usted recibió el perdón del pecado, ya Dios escribió en su corazón, nunca te desampararé, nunca dejaré tu vida. Crea en eso. No tengan miedo, tenemos que cuidar con mucha prudencia por medio de esas situaciones, ¿cierto? Yo pensaba, ay Dios, después de terminar ese Omicron ya va a acabar todo. Ya nuevas noticias saliendo. Otro Omicron se llama Super Omicron, no sé, hijo de Omicron apareció, Dios santo. Más adelante ya nieto también va a aparecer. ¿Cuándo va a terminar en eso? Ay Dios, entonces ¿cuándo? Eso significa que ya no va a terminar. Si no va a terminar, ya nosotros vamos a vencerlo. Ya no hay manera. Ya 2 años, 3 años estamos aguantando, ¿cierto? Tenemos que cuidar, claro que sí, con mucha prudencia. Por eso nosotros cumplimos. A un poco dificultad, usen su mascarilla, ¿cierto? Por favor. Entre mascarilla, tela no funciona, ¿sí? Tal vez se ve muy bonito de moda, pero es mascarilla, ¿cierto? Para su salud, invertir. Y luego vamos a caminar. Hermanos, por el Evangelio nosotros estamos aquí. Usted tiene que recordar en esta mañana, la promesa de Dios está en mi corazón. Dios nunca va a desamparar, nunca va a dejar a usted. Aunque usted es muy carnal, millón de defectos. Yo tengo 1,000 millones de defectos. Yo respeto mucho a mi esposa. Ay, a veces todos los días, ¿cómo se aguanta ella todos los días? Aún así, Dios, ¿cómo me ama? ¿Cómo usted le ama a usted? Su defecto, su debilidad, eso es nada. Por la sangre de Cristo, Dios compró su vida. Dios ama su vida. Apoye en Él, camina. En esta mañana compartimos hasta aquí. Oremos, por favor, personalmente. Oremos, por la sangre de Cristo soy santificado. Dios me llamó para la gloria de Dios. Sí, esto es nuestra vida. Oremos unos minutos. Gracias, Padre, por tu palabra a través de Hebreos capítulo 10. Tú, Señor, también nos hablaste muy claro. Por tu sangre, por tu sacrificio, tú nos entregaste, Señor, también la santificación. Por tu sacrificio somos santificados. Y nosotros ya
somos preparados para la gloria de Dios. En esta mañana, entre nosotros todavía no han recibido el perdón del pecado. Que Dios nos ayude a compartir el Evangelio, anunciar la sangre de Cristo. También a través de la comunión, Dios nos ayuda. Marchar, caminar por la fe. Recordamos tu promesa: nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Con esa fe caminaremos, marcharemos para la gloria de Dios. Te agradecemos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.